Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mujerza, en donde junto con médicos y especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el doctor Luis Arturo García y el día de hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Leticia Holguín, quien tiene una especialidad en neurología y tiene dos altas especialidades, una en neurología vascular y la otra en neurointensivos. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes y pues que podamos abordar el tema que nos corresponde a la plática que veremos hoy. Sí, la verdad es que, pues para mí, cuando me presentaron el tema, teníamos que encontrar a alguien muy especializado en el tema, qué mejor Muchas tenerte por gracias. acá. Y pues vamos a tocar un tema bastante importante, ¿no? Que es la esclerosis múltiple. Para algunas personas que nos están escuchando, pues es tal vez un término nuevo, pero pues quiero informarles que la esclerosis múltiple a nivel mundial afecta alrededor de 2.3 millones de personas y en México afecta alrededor de 20,000 personas. Estábamos platicando fuera de cámara, doctora, al año 2017, ¿no? Aproximadamente. Sí, realmente es una enfermedad frecuente y lo más llamativo de esta enfermedad es que se presenta en la edad productiva, en la edad laboral. Y es por eso que es importante abordarlo, porque justo los síntomas son tan variados que cuando te pasan los 20 o a los 40 años lo puedes pasar por alto, que es habitualmente la edad en la que nosotros empezamos a diagnosticar estos síntomas y este padecimiento. ¿Ok? Y pues para darle inicio a esta plática, como bien mencioné, es un tema bastante más común de lo que pensamos. Quisiera iniciar por qué es la esclerosis múltiple. Bueno, como ustedes saben, actualmente tenemos un boom de enfermedades inmunológicas. La esclerosis múltiple pertenece a este grupo de enfermedades en las cuales tu propio sistema inmune destruye algunas células, en este caso las células que recubren los nervios. Todos los nervios y todas las neuronas traen un recubrimiento que se llama mielina. La mielina es la que permite que ocurra la señal o el transporte de la señal de una célula nerviosa a otra. Entonces, en esta enfermedad se pierde ese recubrimiento y por tal razón no llega la señal de uno a otro. Cuando esta desmielinización, que es como se llama, es severa, se forman placas en el cerebro, que son imágenes que vienen representando manchas en las cuales no hay mielina en esa zona. Por lo tanto, son zonas donde su funcionalidad no está al 100 y es por ello que van apareciendo síntomas y nosotros podemos ir sospechando la enfermedad como neurólogos o como médico internista o también los traumatólogos, que frecuentemente la gente recurre a ellos por no saber quién puede abordar su síntoma. Muy bien. Y aprovechando que mencionas que algo significativo en esta enfermedad son los síntomas, ¿cuáles serían esos síntomas que me pueden conducir y debo de ir a revisarme con un médico? Fíjate que los síntomas son muy variados. Ok, O sea, hay síntomas desde los menos frecuentes, como pudiera ser una crisis convulsiva, ok. hasta los más frecuentes, que son debilidad, pérdida visual de un ojo, hormigueos, dolor crónico. Puede haber pacientes que empiezan con temas de incontinencia urinaria o de incontinencia para defecar, o también algunos otros que empiezan con algún tema sensitivo y Ok. muy frecuentemente estos pacientes también cursan con cuadros depresivos Ok. y cambios en el comportamiento. Muy bien. Y pues creo que es importante mencionar que, como bien mencionas, es muy variado porque la esclerosis afecta a todo el cuerpo. No es como significativo a una zona en específico, ¿cierto? O esta, pues esta falta de conducción sucede en ciertas partes del cuerpo nada más. Habitualmente nosotros hacemos el diagnóstico habitual, con resonancias Ok, magnéticas, ok. donde nosotros buscamos las lesiones principalmente es a nivel del cerebro, tanto en la parte que nosotros llamamos supratentorial como la infratentorial. La supratentorial es donde están nuestros hemisferios cerebrales. La infratentorial es donde tenemos el cerebelo. Okay. Y dependiendo de la localización de estas placas es cuando nosotros decimos sospecho una esclerosis múltiple. Pero la realidad de la esclerosis múltiple es que cursa con afección también medular en los cuadros más severos.
Y estos cuadros, pues ustedes no lo saben porque no pertenecen al campo médico, pero cuando hay una afección medular, de la médula surgen esas raíces nerviosas y es por eso que tenemos componente que nos diera la imagen de que afecta a todo el organismo, como bien lo dijiste. Sí. Y es porque habitualmente para que un organismo funcione tiene que estar todo coordinado, tiene que trabajar en equipo. Entonces, si yo quiero tener respetada la sensibilidad, tiene que haber una señal desde arriba. Entonces, si en mi cerebro no está funcionando, mi sensibilidad va a estar alterada en mi mano. Sí. Si yo tengo buen pulso cardíaco, buena frecuencia, que es el pulso, buena presión arterial, es porque también tenemos receptores que modulan esto. Pero cuando se afectan las zonas que coordinan que esto esté funcionando, tenemos síntomas diversos y es por eso que la esclerosis múltiple a veces tardamos años en poderla diagnosticar, porque el paciente empieza con un hormigueo en un dedo y no corres con el especialista. Ya. Y justo por eso quería, pues, hacer hincapié, porque el paciente, pues, común y corriente, como bien lo mencionabas, va hasta que la afectación pueda ser grave o sea incapacitante o le limite sus actividades diarias. Un hormigueo lo dejo pasar o un dolorcito en alguna extremidad lo dejo pasar, pero como bien mencionabas, ¿no? Necesitamos un estudio de imagen para ir detectando estas manchitas que se ven a nivel, a las estructuras que mencionabas ahorita, que después pasa a algún síntoma en mis extremidades o en mis sistemas periféricos, ¿no? Sí, más o menos por ahí va. Sí, habitualmente nosotros cuando llega el paciente es cuando dice, doctora, ya no muevo la pierna. Doctora, hoy de forma súbita perdí la visión. Y entonces tú no te quedas en tu casa con una ceguera, tú corres al médico. Así es. Y habitualmente corres urgencias y en urgencias es donde solicitan la valoración por el neurólogo, pero ya cuando nosotros vemos en retrospectiva el interrogatorio del paciente, te das cuenta que este es uno de los muchos brotes que ha tenido el paciente, porque si le preguntas es, en cierta ocasión batallé para hablar, en otra ocasión tuve hormigueo, algún tiempo batallé para mover el tobillo, en algún otro momento mi pie no se coordinaba, hubo días en los cuales caminaba y sentía que me iba de lado. Entonces, el paciente llega cuando realmente el síntoma lo incapacita, no llega cuando es el primer síntoma. Okay. Y se vuelve una enfermedad, pues, crónica, ¿no? Sí, de hecho, es una enfermedad que lo más importante es el apego del paciente. ¿Por qué? Porque recordar que no es lo mismo que te diagnostiquen una enfermedad a los 60 años que a los 20. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo a los 20 no tengo la madurez emocional de sobrellevar el duelo de la enfermedad. Y entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Ellos saben que no siempre van a tener brotes. ¿Qué son esos brotes? Las recaídas que tiene el paciente, los síntomas nuevos. Algunos de ellos pueden ser incapacitantes ya de forma permanente, pero otros son transitorios. Entonces el paciente en su cabeza, lo primero que tiene que aceptar es que su enfermedad con tratamiento puede llegar a estar bien, pero con tratamiento y siguiendo indicaciones, porque es muy común ver que el paciente sabe que está en un tratamiento y él cree que solo me aplico el medicamento y ya, se acabó la enfermedad. Y no es así. O sea, hay una serie de cambios de estilo de vida que el paciente tiene que tener para que su evolución sea la adecuada, la correcta. Y que el paciente no esté a los 40 años postrado en una cama, en una silla de ruedas, sino que sea una persona que pueda seguir activo, con una buena calidad de vida. Okay. La esclerosis múltiple, quisiera, como bien mencionas, ahorita decías que afecta, pues es una enfermedad que afecta la calidad de vida y otros, pues al entorno también, a la familia. Entonces, quisiera preguntarte, ¿hay afectación, o sea, afecta más a los hombres, a las mujeres o es indistinto esta enfermedad? Afecta habitualmente más a mujeres que a hombres. Okay. Pero el tema aquí es cuando un hombre padece esclerosis múltiple, tienden a ser las formas más graves y de progresión más rápida. Okay. Entonces,
El que sea menos frecuente en hombres no quiere decir que sea menos importante, al contrario, es una forma más grave de presentación y por eso tenemos que trabajar mucho en corregir todos los factores de riesgo que pudieran hacer que la enfermedad progrese más rápido. Ok. Y en este camino de la detección o de confirmar el diagnóstico, ahorita mencionabas que se apoyan ustedes con resonancias magnéticas, algo más con con lo que se complementa para tal vez cerrar esta parte de cómo podemos diagnosticar la esclerosis múltiple. Bueno, habitualmente lo que nosotros hacemos es, el paciente te refiere un síntoma y de acuerdo al síntoma es lo que tú vas a pedir. Nosotros pedimos de inicio una resonancia de cerebro si es que los síntomas son de movilidad, pero si yo estoy sospechando un síntoma medular, ahí pido la resonancia de cervicales. Importante, estas resonancias no son simples, se piden contrastadas. Entonces, ¿para ver qué? Para ver si la enfermedad no solamente tiene placas, sino si estas placas son las que están generando el síntoma en agudo. Y si estas realzan con el contraste, me habla de que la enfermedad está teniendo actividad en este momento. Y de ahí definimos el tratamiento. Muy bien. Ahora, siempre que nosotros ya tenemos un paciente que digo, esta es una esclerosis múltiple, tengo que tener resonancia de cerebro y al menos de columna cervical y columna torácica, ¿ok? Que es donde se presentan más frecuentemente las lesiones. ¿Y qué más pedimos? A estos pacientes siempre es difícil tanto hacer el diagnóstico como convencer al paciente que hay que ir más allá, que no es solamente que ya se vio una imagen alterada en una resonancia y ahí está el diagnóstico. Hay que hacer una punción lumbar, que es un pequeño piquete en la porción baja de la espalda, obtenemos líquido y de ahí mandamos medir algo que se llama bandas oligoclonales. Y con estas bandas nosotros, si salen más de 5, sabemos que el paciente está cursando con un proceso desmielinizante como lo es la esclerosis múltiple. Que es lo que mencionaba ahorita, que se van deshaciendo esta comunicación, ¿no? Exacto, se va rompiendo esa mielina y la va perdiendo el nervio. Y otra cosa importante que pedimos para nosotros de manera inicial tener el cuadro completo de nuestros pacientes son los potenciales evocados visuales, ¿ok? Nosotros checamos qué tanto está conduciendo esa información de la corteza del cerebro a la vía visual, porque estos pacientes frecuentemente cursan con un cuadro en el cual pierden la vista, unilateral. Y ahorita lo mencionamos y ahorita qué bueno que lo mencionas porque te lo quería preguntar. ¿Esta pérdida de visión es transitoria o es digamos, total? Si el paciente llega a tiempo, una vez que empezó esto, se puede revertir con el tratamiento agudo. Okay. Pero sí es algo que los hace correr a urgencias, a solicitar atención. Yeah. Y otra cosa que también usamos para el abordaje de estos pacientes son los potenciales somatosensoriales de las 4 extremidades, para saber qué tanto está afectado también todo el tema sensitivo y si podemos hacer o no una correlación con alguna afección medular. Que es lo que mencionamos que pues afecta a nuestras extremidades, brazos, piernas y demás, ¿no? Exacto. Ok, tengo el diagnóstico, doctora. O sea, con este conjunto de estudios logro un diagnóstico. ¿Cuáles serían esos primeros pasos que usted realiza día con día en su consulta? O sea, tengo mi diagnóstico, ¿qué sigue para un paciente con esclerosis múltiple? Una vez que tienes el diagnóstico, hay que saber, te diagnostiqué porque vienes con un brote, es decir, estás teniendo un cuadro ahorita de la enfermedad, o te diagnostiqué porque por alguna razón no relacionada a tu enfermedad te pidieron un estudio de imagen, que eso es muy frecuente en la ciudad. Exacto, un hallazgo. ¿Qué pasa? Me caí, no supe cómo me caí, voy a urgencias y me solicitan una resonancia. Y mi resonancia en cuanto al traumatismo que tuve no tiene nada, pero me encuentran datos de esclerosis múltiple. Sí. Entonces... O puedo choqué y pues para descartar me hicieron una resonancia y resulta que tengo principios de esclerosis. Entonces ahí lo importante es, si tú estás en el cuadro agudo, o sea, si tú estás teniendo un brote, lo que sigue es, vamos a aplicarte dosis de esteroide en cantidades altas para poder mitigar la actividad de tu enfermedad en este momento. Pero siempre va a depender de cómo
es ser paciente, cuáles son sus características, qué otras enfermedades tiene, qué presupuesto, porque es una enfermedad muy costosa, y qué opciones tenemos dentro de su sistema de salud para poderlo encaminar a un tratamiento definitivo. ¿Por qué? Porque el agudo son, te interno 5 días, te pongo 5 días de esteroide y te vas a casa. Okay. Y eso me va a tratar el momento. O sea, si tú no estás moviendo la pierna, la parte aguda, ¿no? La vas a mover porque te estoy dando algo agudo, pero no me va a modificar la presentación de tu enfermedad, sí, la raíz, ni la gravedad. Entonces, ahí sí todos los neurólogos debemos de tomar a conciencia las características de cada paciente porque no todos son iguales. Sí. O sea, no es una enfermedad de un tratamiento único. El tratamiento es individualizado, me imagino. Exactamente. ¿No? O sea, hay que verlo holísticamente al paciente, ¿no? Hay que ver todas las características. A ver, ¿es hombre o es mujer? ¿Cuántas lesiones tiene? Porque las que son altamente activas te brincas muchas etapas del tratamiento y te vas a tratamientos que son más efectivos. También un poco más riesgosos, pero más efectivos. ¿Y qué me van a asegurar? Que mi paciente en 5 años no lo tenga postrado en una silla de ruedas. En cambio, cuando son pacientes con pocas lesiones, reciente diagnóstico, pues nos vamos a las primeras líneas de tratamiento, que hay tratamiento desde tabletas, que es una tableta al día, que es el más cómodo de los pacientes, pero desgraciadamente no todos son candidatos a eso. Ok. Y ya y ahorita que hablábamos, antes de pasar, porque sí quisiera tocar el tema ahorita de los diferentes tratamientos que existirían, como bien lo mencionabas, pero así como el tratamiento es individualizado, quisiera preguntarte, ¿hay tipos de esclerosis o todas las personas que tienen esclerosis múltiple es el mismo caso o se tipifica distinto? Pues mira, lo que crecimos nosotros sabiendo es que las más comunes eran las remitentes recurrentes. ¿Qué es esto? Tengo un cuadro, se mitiga. Tengo otro cuadro, se mitiga, pero nunca avanzo en la escala. Okay. Es decir, tengo síntomas, se controlan otros síntomas, pero nunca llego o no tan pronto a una incapacidad. Después está la forma primaria progresiva, que es empiezo y de ahí parece una montaña rusa, sube la gravedad de la enfermedad. Y después están las formas de la secundariamente progresiva, que es yo estaba en una meseta en mi enfermedad y de repente empieza a avanzar y a empeorar. Pero actualmente también hay otras clasificaciones que te hablan de lo altamente activo y de las no altamente activas. Que tener lesiones medulares, por ejemplo, te condiciona a que eres no solamente altamente activo, sino más grave. Y la altamente activa depende de la cantidad de lesiones que tienes. Apenas iba a eso. Sí conduce una parte a la cantidad de lesiones que tenemos, ¿no? Exacto. Entonces, actualmente yo hago un diagnóstico y lo que yo hago de inmediato es ir a hablar con la neuroradióloga del hospital. Y le digo, cuéntame cuántas lesiones y en qué estado está cada una. Porque no es lo mismo tener 10 lesiones y que las 10 sean antiguas. O sea, esto me habla de que el proceso ya fue, a tener 10 lesiones y 3 están activas y 7 no. Porque estas me hablan de, ok, ella ya tiene su esclerosis, pero actualmente no está controlada. Ok. Y si estamos hablando de lesiones, ahorita creo que, y de aquí voy a tomar hacia el tratamiento, o sea, hago estudios de imágenes, te cuento o cuentan en conjunto el número de lesiones y entonces, pues tú en tu historia clínica y en tu evolución de tu paciente, estoy seguro que anotas o tienes seguimiento de cuántas lesiones tenía. Este screening o la posibilidad de un seguimiento puntual, ¿cuándo vuelves a repetir estos estudios de imagen? Habitualmente, si el paciente no tiene síntomas, cada 6 meses a 1 año. Ok. Y entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, yo ya mencioné o ya estábamos mencionando ahorita, logro un diagnóstico e inicio tratamiento viendo qué otros factores me acompañan y cuáles serían, digamos, estos tratamientos más comunes dentro de la esclerosis. Bueno, los de la fase aguda son los bolos de esteroide. Okay. Es decir, tengo un síntoma, tengo lesiones que están captando contraste o tengo el cuadro clínico que está marcado, pero aún no pinta en resonancia. Esos pacientes reciben bolos de esteroide.
El tratamiento a largo plazo habitualmente lo vamos a dividir en los modificadores de la enfermedad. Hay un sinfín de tratamientos, pero ¿de qué va a depender? De las características del paciente. Es decir, esto no es un paracetamol, o sea, son medicamentos que si no están bien seleccionados, lejos de ser benéficos, tu enfermedad no solo va a seguir activa, sino que también te confiere otros riesgos para tu salud, porque algo que yo siempre les digo a mis pacientes, sí, tu medicamento actual te está deteniendo o retrasando la progresión de tu enfermedad, pero también te hace más propenso a infecciones. O me está afectando en algún otro sistema. Exacto, entonces, más que hablar de los miles de tipos de tratamiento que hay actualmente, vamos a dividirlo en lo agudo y en los modificadores de la enfermedad. Ok. Y lo importante de los modificadores de la enfermedad es que hay desde los interferones, el fingolimod, que es el que te comentaba que hay tabletas, hasta medicamentos que ya entran más dentro del grupo de medicamentos biológicos, que eso sí mucha de la población lo sabe porque estamos en un momento en el que la autoinmunidad está en todas las áreas de medicina, y entonces en ellos es donde utilizamos alemtuzumab, en el cual entra el ocrelizumab, y en algunas instituciones donde no hay el poder adquisitivo de tener esto, usan con protocolo especializado el rituximab, tratando de ayudar a la progresión de la enfermedad del paciente. ¿Y por qué te digo que hay que individualizar el caso? Porque también se han presentado casos de esclerosis múltiple en pacientes con cáncer y no puedes, o sea, aunque el paciente te cumpla los criterios para estar en cualquier tratamiento, no lo puedes dejar así, porque hay ciertos tratamientos que también te disminuyen el riesgo de presentar algún tipo de crecimiento anormal de células. Sí, o sea, se cuenta que vas a chocar los tratamientos o, digamos, los padecimientos, ¿no? O sea, va a ser contradictorio esta parte que es utilizar ese tipo y de la cosas. otra es, mencionamos algo muy importante, es más frecuente en mujeres y es más frecuente entre los 20 a 40 años. ¿Qué pasa entre los 20 a 40 años en las mujeres? Están en su pico de edad reproductiva. Sí. Entonces no es un me embarazo y dejo de tener esclerosis múltiple, es qué terapia te va a permitir no tener recaídas y poderte embarazar. Sí, y estamos también en ese rango de edad, pues estamos también en los primeros screenings de un cáncer de mama, o sea, unos cáncer de mama, etcétera, y pues ya platicábamos que no, pues tiene que ir acompañado, ¿no? O sea, o tenemos que identificar muy bien qué tratamiento es el correcto para ti, porque no dejas de tener esclerosis múltiple al tener algún otro padecimiento, tienes que ir acompañando a los dos, ¿no? Y también saber qué tratamiento puede pagar mi paciente, Eso porque ahorita estamos en una parte del mundo en donde no todos tenemos acceso a la salud. Sí, y creo que ahorita mencionabas pues los tratamientos biológicos, pues creo que las personas que nos están escuchando han escuchado a su amiga conocida y demás que por X o Y enfermedad pasa a un tratamiento biológico, ¿no? En donde pues le dan una cita y es intravenoso el medicamento. Pero pues lo que no saben es que pues tienen un costo elevado. Sí, mira, un tratamiento de esclerosis múltiple va desde los 50,000 pesos mensuales, que es el que te comentaba que habitualmente se da en tabletas, pero algunos de ellos que son para fases más activas de las enfermedades, es decir, para cuadros más graves, rondan entre los 600,000 al 1,200,000 al año. Entonces las pólizas de seguro también arrebatadas por algo tan simple como un padecimiento, ¿no? Que puede caer a cualquiera, ¿no? O sea, nos puede dar a cualquiera. ¿Y qué se hace en esos casos? O sea, ¿cuáles serían sus recomendaciones? O sea, un paciente, pues vamos a hablar ahorita en Nuevo León, estamos ahorita en Nuevo León, y llego y ¿qué opciones hay? Sabemos que está la parte de pues, el tratamiento privado que llega a elevarse a estos costos. ¿Cuáles son mis opciones? Irme por un ISSSTE, IMSS, ¿cuáles? Habitualmente nos apoyamos mucho en el IMSS. Okay. Afortunadamente crearon una clínica de esclerosis múltiple dentro del mismo IMSS. Okay. Entonces, como bien mencionaste al principio, dentro de la neurología hay muchas ramas y tienen un médico, el doctor Eduardo García Berlanga,
que él se dedica a lo de neuroinmuno. Entonces, él, su especialidad o su alta especialidad es solamente ver este tipo de padecimientos. Y gracias a eso, muchos pacientes que anteriormente hubiera sido no tenemos muchas opciones, pues él ya los protocoliza y solicita lo que realmente debe recibir el paciente. Ya no nos quedamos en esa fase de pues con lo que tengas, porque como ya les he estado comentando durante toda la plática, la esclerosis múltiple progresa. O sea, no es una enfermedad que yo te voy a dar esto y a todos les va a servir igual, no. O sea, si yo no doy el tratamiento adecuado al paciente, no le va a ir bien. Y va a tener a eso, y qué padre que lo hemos ido tocando así, porque justo eran mis siguientes preguntas. Hablando de el pronóstico y la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. ¿Qué ha visto en sus pacientes o qué queremos prevenir? ¿Cuál sería? Ahorita platicábamos que tal vez lo más fatalista es que pueda quedarse postrado en una silla de ruedas o imposibilitado de hacer sus tareas diarias, perdón. Pero ¿cuáles serían esas afectaciones que estamos tratando de prevenir o cuáles serían esos casos más comunes? Mira, por la edad del paciente, lo principal que estás tratando de prevenir es que él conserve su funcionalidad. Ya. O sea, el ser una persona independiente es algo vital. Claro. Yo lo veo todos los días con mis pacientes. Cuando tú les das un diagnóstico, es muy fácil tanto para él como para la familia decir, ok, gracias doctora, y se van. Pero cuando regresan al mes y se dan cuenta de lo incapacitante que es cualquiera de sus enfermedades, es cuando llegan, se sientan y entonces sí te dicen, ¿cómo freno esto o cómo mejoro esto? Entonces, dependiendo del tipo de esclerosis múltiple que tengas, dependiendo del número de lesiones, es cuál va a ser tu pronóstico, pero que hay maneras de mejorarlo, claro. O sea, yo siempre les digo a todos mis pacientes que tienen este padecimiento, de aquí en adelante hay que empezar tu estilo de vida. Si fumabas, hay que dejarlo de hacer. Si te desvelabas, hay que dejar de desvelarte. Todos los excesos en cualquier enfermedad son malos, pero en la esclerosis múltiple estos riesgos se triplican. Exacto. Entonces, y vas a hacer ejercicio y no busco formar algún atleta. Lo que estoy buscando es que tus padecimientos mejoren, es decir, si yo ya empezaba con cierta espasticidad o rigidez en una extremidad por mis lesiones, al tú ejercitarte, al tú ir a una rehabilitación física, esto no solo va a mejorar, sino va a evitar que siga pasando. Entonces, aquí en Monterrey, por ejemplo, sí existe una sociedad de esclerosis múltiple que los apoya a estos pacientes. Okay. Porque es difícil, o sea, es muy complicado que a ti a tus 30 años, que tienes unos proyectos y un sinfín de metas por cumplir, porque nuestra esperanza de vida supera los 70, es muy difícil que te estén diciendo a los 30 que tú tienes una enfermedad autoinmune, que va a progresar, que de por vida necesitas tratamiento y que necesitas cambiar tu vida. Claro. Entonces, es algo que nos apoyamos, tanto el neurólogo, el neuroinmuno, tienen que estar también con seguimiento, con rehabilitación física, algunos con terapia psicológica, porque no es algo sencillo. Y también educar a la familia, ¿no? Creo que es bastante importante, pues como bien lo mencionabas ahorita también, la parte psicológica del paciente. Creo que un paciente con esclerosis múltiple se tiene que ver con esas famosas tres esferas, ¿no? Psicosocial, ¿no? Y hay que ver, pues que no se me desanime por tener este padecimiento, ¿no? ¿Qué preguntas te hace un paciente cuando le das el diagnóstico de esclerosis? ¿Cuáles son esas preguntas que te toca resolver con mayor frecuencia en la consulta, doctora? La principal es, ¿qué es esa enfermedad? Okay. La segunda es, ¿qué va a ser de mi vida? Porque pues te dan una enfermedad que te comentan que va a ser de por vida, que progresa, y la gente, algunos le tendrán miedo a la muerte. Hay casos bien extremos y de hace muchos años de muerte por esclerosis múltiple, pero más que la esclerosis múltiple, las complicaciones de sus secuelas. Pero la mayoría es, y voy a poder seguir trabajando, y voy a poder viajar, y voy a ir a poder a reuniones familiares, y mis hijos me van a tener o no me van a tener que ver en una silla de ruedas, y qué va a ser de mi esposa.
Y este tipo de preguntas que socialmente se vuelven muy complicadas porque el paciente en los primeros meses se asusta y sigue tus indicaciones porque está asustado. Pero con el paso de los meses, él empieza a comprender que su enfermedad es una parte de su vida, no es su vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que reforzar esa parte psicológica de decir, estás muy bien, pero estás muy bien porque tienes un tratamiento de base y porque estás siguiendo indicaciones. Sí, porque creo que ahorita estábamos concentrándonos tal vez en pues no lo malo de la enfermedad, pero como todas estas particularidades significativas y que no podemos dejar de lado, pero sí quería tocar esta parte que mencionas, ¿no? Si tengo un buen diagnóstico, si tengo un buen tratamiento, si tengo un apego y un entorno que conoce mi enfermedad y que me ayuda a seguir las reglas del tratamiento, puedo tener una buena calidad de vida. Es correcto, ¿no? Sí, ahí lo importante también es la familia. Al principio se centra en la sobreprotección del paciente y no es así porque no es un trabajo de 1 año o 2, es un trabajo de por vida. Entonces, yo lo que les comento, porque pues me llegan obviamente a la consulta en matrimonio. Okay. Entonces es, ok, ¿y qué sí puede hacer y qué no puede hacer, doctora? Pero dígaselo aquí. Y yo, mira, pasa que el paciente es un adulto. Y pasa él es dueño también de su enfermedad y de sus decisiones. Exacto. Pero si él te siente como un apoyo en lugar de un regaño, él va a poder recurrir a ti cuando sienta que está batallando para seguir las reglas. Entonces es trabajar en equipo, tanto de la familia como del médico, como el resto de especialistas que lo van a tener que seguir apoyando en este camino. Sí, y ahorita hablábamos, creo que quisiera que nos pueda decir cuáles serían esos consejos para prevenir esclerosis múltiple. Como sabemos, pues podemos debutar, ¿no? Con ciertos signos y síntomas, pero ¿cómo puedo yo tener una mejora en mi estilo de vida o qué recomendaciones nos das, pues para no caer o esquivar la estadística, ¿no? Tal vez. Fíjate que tanto como esquivar no es de yo llevo un mal estilo de vida y el día de mañana voy a tener esclerosis múltiple. Más bien es algo que tú ya tienes predisposición. Okay. Entonces esa predisposición va desde la raza, tu genética y tu exposición a diversos virus, que todos tenemos esa predisposición día con día. Nada más que hay sistemas inmunes que son un poco más delicados que otros. Y es en estos sistemas inmunes en los cuales la enfermedad llega y se queda. Pero ¿qué puedo hacer si yo tengo la enfermedad? Pues evitar fumar, evitar el desvelo, realizar actividad física y evitar cualquier actividad nociva que nosotros sabemos que nos pudiera perjudicar. Okay. Esos vicios que al final de cuentas afectan no nada más a la esclerosis, sino al organismo en general. Muy bien. ¿Cuáles serían, doctora, si podamos como resumir pues toda esta plática que hemos tenido? ¿Cuáles serían esos 5 básicos que no se nos deben de olvidar de la esclerosis? Pues primero, si ya tienes un diagnóstico de esclerosis, no dejes de lado el seguimiento. Okay. O sea, lo más importante es tu seguimiento. Yo tengo pacientes que están muy bien y me dicen, doctora, los últimos 2 años vengo con usted y siempre estoy bien. Y yo, estás bien porque estás en seguimiento, porque te estamos recordando qué hacer y qué no hacer. Ok. Y el seguimiento, aquí te voy a hacer una pausa. El seguimiento de un paciente con esclerosis, ¿cada cuándo lo ve, doctora? Yo en mi consulta habitualmente es cada 2 meses. Cada 2 meses. Pero hay centros donde los ven cada mes. Ok. Entonces, ahí va dependiendo del estado de base de tu paciente. Okay. ¿Y normalmente regresa contigo con algunos estudios? O sea, ¿todos los meses o cada 2 meses le pide ciertos estudios o no? No, regresa con estudios cuando el paciente está estable cada 6 meses. O sea, estudios no les pido de forma frecuente a menos que él me diga algún síntoma. De acuerdo. Entonces, seguimiento constante con un profesional y no automedicarnos también. Exacto. ¿No? El 2. Segundo, conocer el cuerpo del paciente con esclerosis múltiple.
O sea, si un paciente empieza con un mínimo síntoma, no importa qué tan pequeño es, se lo tiene que comentar a su médico. O sea, no es lo mismo si yo hoy creo que se me durmió este dedo al paciente que tiene esclerosis múltiple. Si se le está durmiendo el dedo, puede ser un nuevo brote. Entonces, siempre estar en contacto con su médico. Y conocer su cuerpo. Y conocer su cuerpo. 3, ¿cuál sería? El 3, no abandonar tratamientos. Okay. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces dice, empecé el tratamiento, ya llevo 6 meses y tuve otra recaída, ya no quiero el tratamiento. Pero pues no, realmente los tratamientos de esclerosis, para dejar de aparecer lesiones, llevan tiempo, a veces hasta un año. Y recordar que es una enfermedad que no se va a quitar, ¿no? Tienen que aprender a vivir con ella, ¿no? Exactamente. El 4, tener una buena relación médico-paciente y entender de ambas partes, que es muy difícil, tanto para el médico como para el paciente. ¿Por qué? Porque no todos los días vamos a dar buenas noticias como médico, pero como paciente también entender que la otra parte está intentando hacer lo mejor con los conocimientos actuales. Okay. Y 5 y último, doctora. El 5 y último, pueden tener una buena calidad de vida. Entonces, ahí siempre y cuando respeten las otras 4 señalamientos. Muy bien. O sea, no ver o casarnos con lo fatalista de la enfermedad, sino el que a través de una buena atención y siguiendo los 4 puntos que mencionabas anteriormente, podemos tener una buena historia de la esclerosis múltiple. Exacto, o sea, aprender a vivir con tu enfermedad. Muy bien. O sea, tienes una vida por delante, pero es seguir los lineamientos de tu tratamiento y saber qué cosas me perjudican para evitar. Muy bien. Y por último quisiera preguntarte, normalmente en la consulta, doctora, ¿qué otras enfermedades normalmente o más comúnmente acompañan a un paciente con esclerosis múltiple? O sea, ¿o es esclerosis múltiple nada más o qué has visto tú en tu consulta? De lo más frecuente es la depresión. Ok. Entonces, y el dolor crónico. Son pacientes que nosotros tenemos que estar preguntando constantemente, porque muchas veces para ellos evitar modificaciones en tratamientos lo omiten. Es como, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero son pacientes que viven con dolor crónico y son pacientes que su estado anímico puede tender a bajar constantemente porque es vivir todos los días con tu enfermedad. Y saber que hay días muy buenos y muy bonitos y se te olvida que padeces algo, y saber que hay otros días que no entiendes por qué, pero no te sientes para nada bien y están siempre con mucha fatiga y otra serie de síntomas que no puedes encajar dentro de los brotes, pero que son acompañantes de la enfermedad. Ok. Y algo último que le quisieras dar al público que nos está viendo y escuchando sobre la esclerosis múltiple. Algo que creas que ¿sabes qué, Luis? Me hubiera gustado decir esto o que no se les olvide esto. No sé si algo nos faltó o algo consideras que es muy importante y que no hemos comentado. Pues lo único que les recomendaría a aquellos que ya viven con la enfermedad es nunca abandonar sus tratamientos y tampoco el seguimiento. Entonces, para estar bien hay que seguir las indicaciones y no perdernos en ese seguimiento, porque es ahí donde aparecen todas las complicaciones de la enfermedad. Muchísimas gracias, doctora. Y a toda la gente que nos está escuchando, pues espero les haya gustado la información tan valiosa que tuvimos el día de hoy sobre la esclerosis múltiple y nos vemos en el siguiente episodio de Espacio Saludable. Muchas gracias. Hasta la próxima.